Listo. Entonces, vamos a empezar nuestra sesión. Como siempre, para las personas que de pronto ven este video, recuerden que nosotros vamos haciendo nuestros procesos de revisión de centro de calificaciones antes de grabar. Entonces, porque pues, como les he dicho, no puedo grabar esa parte porque a veces YouTube me baja los videos. Entonces, por eso la dejamos como no grabamos y después empezamos la formación. Pero en ese sentido, lo que les comentaba ahorita respecto a las calificaciones, al centro de calificaciones, es que la última competencia que vimos transversal, em, la última competencia que vimos transversal, que fue ambiental con la instructora Aleida, la mayoría de ustedes la aprobó. Entonces, felicitarlos por ese compromiso en el desarrollo de la formación. Igualmente, como veíamos en el centro de calificaciones, eh, una gran mayoría está muy juiciosa y comprometida en el desarrollo de la formación y tiene muy poquitas evidencias pendientes. Si es el caso, que ustedes tengan evidencias pendientes por ahí con instructores de transversal, pues los pueden consultar. No lo hagan por mensajería interna del curso porque como ellos ya no están con nosotros, pues no van a poder ver los mensajes. Pero sí, si de pronto tienen el contacto, le pueden escribir o le pueden escribir al correo o también pueden comunicar a mí para yo indicarles a ellos que ustedes ya tienen sus evidencias eh, listas para que ellos se las puedan calificar. ¿Listo? Em, por este mes, pues por ahora no tenemos más asignaciones de instructor transversal. Sí, la última que tuvimos fue la instructora Aleida. Ya no tenemos por ahora más instructores transversales asignados a la ficha. Yo creería que el otro mes ya nos asignan a un nuevo instructor o una nueva instructora. ¿Qué nos falta por ver desde el punto de vista transversal? Entonces nos hace falta ver el proceso de comunicación, nos falta ver talento humano, derechos fundamentales, eh, ética y emprendimiento. ¿Listo? Entonces, pues yo creería que esas son las que vamos a estar viendo mes a mes. Algo positivo que tiene esta ficha es que ya vio transversales y ya vio inglés. Entonces, no nos va a tocar ver, creería yo, en un mismo mes, dos transversales, sino simplemente una transversal. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por ahora no tenemos más asignaciones de transversales, entonces pues estaremos ahí pendientes cuando sea el caso y les iremos comentando. Vamos a ver entonces por aquí que tenemos unas preguntas. Sí, Carlos, si quieres ahí la escribes y yo la voy leyendo y la vamos respondiendo. Daily. ¿Cómo ha estado? Muy bien. Para el informe de criterios del talento humano, ¿se le puede cargar el Excel de la plantilla que usted nos envió? Informes de criterios de talento humano. Espérame, yo reviso eso. Informe de criterios de talento humano, actividad proyecto 4. Actividad proyecto 4. Esta. Listo, sí. Es lo que vamos a hacer. Es Excel, entonces tiene todas las columnas necesarias para los KPI. Entonces, efectivamente, esa es la que tú puedes cargar, ¿vale? Ahí la puedes cargar con ese Excel. Bueno, Carlos nos dice, en el centro de calificaciones aparece evidencia técnica, prueba de conocimiento, evaluación de costos logísticos. A ver, evaluación de costos logísticos, vamos a ver acá.
en el cronograma. Prueba de conocimiento. Prueba de conocimiento. GA7. GA7. Por aquí. Esta. Listo. Alguna de esas otras no recuerdo que se haya dejado ese cuestionario. Si de pronto se habilitó en el tiempo que no era. Y listo, Carlos. Sí, perfecto. Esa evidencia, como lo dices, hace parte de la fase de evaluación. Aún no la hemos visto. Estamos en la fase de ejecución. Em, Esas calificaciones, desde que yo recibí la ficha, ya estaban. Entonces, muy seguramente, como lo intuyes de pronto en su momento, cuando empezaron la formación, pues se podía acceder a esa evidencia y algunos de ustedes la presentaron. Pero nosotros estaremos desarrollando esa evidencia en el mes de julio. Esa evidencia está programada para el 6 de julio, del 6 a 12 de julio. Después en su momento la abriremos nuevamente para que la puedan presentar. Entonces vamos a empezar ahora sí con la sesión del día de hoy. Hoy vamos a estar viendo, recuerden que la semana pasada, que es la evidencia que empieza el día de hoy, empezó ayer, perdón, estuvimos viendo el mapa de procesos para la toma de inventarios, ¿no es cierto? Que estábamos viendo por una entrada, que básicamente es el requerimiento, una salida, que es la respuesta, los procesos de gerencia, esos tres procesos. Entonces estábamos planteando que debíamos de construir un mapa de procesos que contemplara cada una de las áreas que tenían que verse involucradas para el desarrollo de una toma de inventario, ¿no es cierto? De un proceso de toma y de validación de inventarios. Entonces veíamos que teníamos procesos misionales como el área de políticas de inventarios, el área de auditoría, veíamos que teníamos procesos de apoyo como la parte de TICS con el software para la gestión de inventarios, de contabilidad para llevar el control de los inventarios, y teníamos los procesos principales o los técnicos, donde veíamos pues todo el ciclo y veíamos procesos que se relacionaban como el de recepción de mercancías y el de almacenamiento, ¿cierto? Ese es, digamos, como el recorderis. Hoy, entonces, vamos a ver algo que se llama la construcción de un informe. ¿Listo? Un informe de control y seguimiento de inventarios. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? La intención es que en la empresa que ustedes han venido trabajando, vamos a hacer un proceso em, digamos, de cierta manera, yo les voy a paso a paso de lo que nosotros deberíamos de identificar respecto al proceso de control y seguimiento de inventarios, con el objetivo de comprender y de analizar la manera en que la empresa está haciendo este proceso de toma y control de inventarios y poder identificar de pronto si hay algunas falencias en el proceso y cómo nosotros a partir de esas falencias podríamos establecer algunas acciones de mejora para la empresa. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, primero pues vamos a ver un poquito de socialización teórica del concepto, de la importancia del control y seguimiento de los inventarios, de cómo se lleva el proceso de eh, control y seguimiento de un inventario y posterior a ello, entonces vamos a ver un ejemplo. Es un ejemplo de la plantilla donde vamos a ver cómo se desarrolla ese documento para que ustedes lo tengan como guía para su evidencia. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a empezar por aquí.
Listo, con nuestra socialización. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la evidencia? Entonces, la evidencia nos dice que entendiendo la correcta de inventarios permite contar con las existencias requeridas en el momento justo. Las pérdidas por escasez, es necesaria una buena planificación que permita conocer cuántas unidades y en qué momento se debe restablecer o producir. Por ello, se requiere que realice un informe de control y seguimiento con la orientación dada a continuación. Analice el tipo de mercancía que maneja la empresa en la que ustedes están utilizando como objeto de estudio. Elabore un informe donde identifique cómo se realiza el conteo físico, qué trazabilidad tienen los inventarios, cuáles son las políticas de inventarios implementadas de la empresa, qué herramientas TIC utiliza, ¿listo? Y qué método de control de inventarios tienen, al igual que qué indicadores. Una vez hemos hecho ese análisis, entonces vamos a analizar la gestión de inventarios, identificar qué debilidades existen en el control y en la trazabilidad de los inventarios del proceso que ya se tiene y con relación a eso, entonces se va a crear un plan de mejora para esas habilidades que ustedes han construido. Básicamente, esa es la evidencia. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a hacer tres procesos. Vamos a evaluar. Entonces, evaluar es analizar cómo la empresa actualmente desarrolla su proceso de inventarios. Luego de ello, entonces vamos a identificar qué situaciones están teniendo la empresa, ¿listo? Para llevar un buen proceso de control eh, de inventarios. Y finalmente, vamos a proponer acciones de mejora. Por eso vamos a hacer un plan de acción. ¿Por qué es importante los inventarios para una empresa? Porque los inventarios eh, nos van a permitir hacer tres cosas. Primero, saber la cantidad de unidades que tenemos en inventario real nos van a permitir tener una planificación adecuada de la demanda. Saber que si el cliente nos pide o si nuestra proyección de la demanda son 10.000 unidades, saber realmente cuánto tenemos nosotros en inventario para poder, pues, producir si producimos o para poder comprar si lo que nosotros hacemos es distribuimos. Segundo, tener un buen sistema de inventarios y un buen análisis de este proceso nos va a permitir registrar de manera adecuada los movimientos. Aquí es donde muchas veces se generan los problemas, porque si las empresas hacen estos procesos muy manuales, ¿listo? No tienen un software para llevar el control de sus inventarios o tampoco tienen una pistola, por ejemplo, para leer códigos de barras que permitan decodificar de manera adecuada la información, pues quizás llevan ese proceso en un Excel o lo llevan a mano y no se actualiza en tiempo real. Y tercero, pues para poder saber el estado actual de las existencias que tienen. Si son productos perecederos, pues saber si están teniendo rotación o no están teniendo rotación. ¿Esto pues qué impacto tiene? Si yo tengo un descontrol en el proceso de control de inventarios, pues entonces muy seguramente y la principal causa que se presenta es que hayan faltantes. Bien, por ejemplo, si yo estoy manejando un e-commerce, donde en el e-commerce lo que hacemos es que las personas ingresan y adquieren nuestro producto y eso de una vez genera una orden de venta y em, tomamos esa orden y armamos el pedido y lo despachamos. Pero si nosotros no tenemos un control adecuado de ese proceso, puede ser que yo esté ofertando más unidades en mi e-commerce de las que realmente tengo de manera física. Y eso pues me va a generar un problema. Lo segundo, que va muy anidado a lo que les decía, pónganse en ustedes en los zapatos que tienen este e-commerce y les compran, no sé, vendemos linternas y nos compran 100 linternas, pero yo no me percaté que en mi inventario no tenía 100 linternas, solo tenía 50 linternas.
porque no se actualizó de manera adecuada la información. Entonces me hacen falta 50 linternas más para cumplir con ese inventario, pero resulta que como yo vendo por un e-commerce, pues ya me pagaron directamente por transacción en línea. O sea que estoy necesitando suplir esa orden de compra. ¿Ahí qué tengo que hacer? Pues mirar cómo consigo esas 50 linternas de más para poder responder. Entonces eso me genera un sobrecosto. El ejemplo que les daba de los productos perecederos. Si no tengo un buen sistema donde esté registrada no solamente la cantidad de existencias que tengo, sino, por ejemplo, si estoy manejando productos como yogur, lácteos o algo así que se pueden dañar, si dentro de mi codificación de la información no manejo el concepto o no manejo un criterio que sea fechas de vencimiento, por ejemplo, pues muy seguramente va a tener productos obsoletos. ¿Listo? Y pues digamos que el hecho de no tener un control adecuado, no saber de manera cierta o no cuántas unidades presento, pues esto me va a generar también un retraso en los pedidos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Pues tener una real trazabilidad de las existencias en tiempo real. Eh, Poder hacer un proceso de reposición de inventarios calculado, utilizando algún modelo de gestión de inventarios. Mm, si yo tengo este proceso sistematizado, voy a poder o voy a buscar disminuir en gran medida los errores humanos. Si por el contrario, mi proceso de gestión de inventario lo llevo a mano, pues una persona puede escribir 10, ¿listo? Y la otra persona cuando fue a leer ese número 10 pues puede que lo interprete como otro valor, o si lo tachó, entonces ahí me va a generar un error. ¿Listo? Dentro de los inventarios, entonces nosotros encontramos digamos, dos maneras de clasificar un inventario. Lo clasificamos por el estado físico de la mercancía. Esa es la primera. Entonces vamos a encontrar tres tipos de inventarios. El inventario de materia prima, que generalmente se da en el proceso de abastecimiento. Encontramos el inventario de producto en proceso, que es, por ejemplo, si somos una empresa que fabrica eh, telas, entonces un producto en proceso es ese rollo eh, de tela que aún no ha sido procesado, de pronto aún no ha sido estampado, aún no ha sido, eh, digamos, pintado con el color que se desea, pero que ya tiene un proceso inicial. Por ejemplo, ya va, digamos, en la parte previa a empezar el estampado. Entonces, eso es un inventario de producto en proceso y un inventario final o de producto terminado, que es básicamente esa tela que, por ejemplo, ya se le hizo su tratamiento, ya se estampó y está lista en un rollo para ser vendida. Entonces, esos son los tres tipos de inventario según su estado físico. Pero también hay otras formas de clasificar el inventario según el estado desde el punto de vista logístico. Entonces, hay un inventario que se llama un inventario, un stock de seguridad. Entonces, en el tema de la tela, por ejemplo, yo puedo manejar un stock de seguridad calculado de, no sé, 50 rollos de tela, porque haciendo mis análisis es lo que me permitiría a mí suplir la demanda si por alguna razón mi proveedor no me puede surtir en los tiempos establecidos. Hay otro que es digamos que en este caso aplica mucho para ese concepto que se llama dropshipping, que es la mercancía en movimiento. ¿Sí? Cuando yo tengo un negocio de dropshipping que es básicamente tener un e-commerce donde las personas pueden comprar mi producto, pero yo en realidad nunca voy a tener inventario físico en un lugar propio mío, sino que aprovecho, por ejemplo, esos espacios de transporte, un contenedor o algo, un camión que está transportando mi mercancía. ¿Listo? Pero pues yo sé que esa mercancía me pertenece, pero no la tengo ubicada en ningún punto físico. Y los inventarios estacionales que se manejan de cierta manera como un stock de seguridad.
pero principalmente cuando pues tenemos productos que se comportan de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, los útiles escolares o si tuviéramos estaciones, la ropa de invierno, la ropa de verano. Entonces tenemos como este inventario según la estacionalidad. Ahora, para que nosotros vayamos como ya adentrándonos en lo ideal de poder identificar en la empresa, vamos a ver el ciclo del control del inventario. ¿Cuáles, digamos, como esas etapas? Y la intención pues es que nosotros podamos identificar si esas etapas se dan en la empresa y de qué manera registran la información. Entonces, las etapas estarían dadas por estos 7 pasos. Lo primero es el proceso de recepción de mercancías. Allí, entonces, lo más común es hacer una acción de validación física y documental de la mercancía, ¿no es cierto? Allí es el punto de entrada y un punto crítico para toda la trazabilidad de la información relacionada con los inventarios. Si desde este punto yo no defino bien, que es el segundo paso, la codificación y el registro de la mercancía, de la información de la mercancía que ingresó a mi empresa, pues desde ahí ya voy mal, ¿sí? Si este proceso yo lo hago, por ejemplo, cogiendo una hojita de Excel donde digo que llegó 50 lámparas, entonces escribí en el Excel 50 lámparas. ¿Qué más llegó? 100 pares de zapatos, 100 pares de zapatos, ¿sí? Sí, yo lo puedo hacer así. Y de hecho, pues pueden haber empresas que no tengan un software especializado y lo deban hacer así. Pero ahí tenemos un punto crítico de fuga de información o de información mal digitada por error humano. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Utilizar pistolas de código de barras para poder codificar la información y registrarla directamente en un sistema de gestión de inventario, ¿no es cierto? Un WMS. Eh, Luego de ello, entonces vamos a la parte de almacenamiento. En el almacenamiento, entonces aquí nosotros qué vamos a identificar de qué manera se está almacenando esa mercancía. En algún momento nosotros vimos unas actividades relacionadas con este tema. Si se acuerdan que habíamos visto que es muy favorable hacer un proceso de acondicionamiento de nuestra bodega con la metodología ABC, clasificando los productos según su categoría A, B o C, ¿no es cierto? Posterior a ello, otro punto de fuga de información es relacionada en el momento de el movimiento de la mercancía, ¿sí? Esto yo lo veía mucho en una empresa de un conocido que creció mucho, un e-commerce, y empezó a tener muchos pedidos y resulta que su mercancía, donde la depositaba, era en una casa, en un primer piso en una casa, y esa casa, primer piso, era llena de cajas, ¿sí? Él en su estructura mental sabía qué caja tenía qué cosa, pero esto generaba mucha desinformación porque realmente no sabía cuántas cajas tenía, cuando tenía que empezar a crear un pedido, entonces sacaba de una caja, sacaba de otra caja y al final pues era muy difícil llevar un control. Entonces ese es otro punto importante para fuga de información. Luego de ello, entonces pues tenemos la acción del conteo físico. Es fundamental hacer esta acción. El conteo físico ya lo vamos a ver, se puede hacer de digamos como en 3 momentos, pero es necesario. Por eso hay empresas que establecen su proceso de control de inventarios. Las grandes superficies como el Éxito y Jumbo y estas empresas suelen hacerlo en las noches, ¿no es cierto? Entonces las empresas van en la noche cuando no tienen actividad, cierran su operación y se hace el proceso de conteo uno a uno de la mercancía. Hay otras empresas que lo que hacen es que tienen muy bien clasificada su mercancía y generan bloqueos de secciones de su bodega para hacer el conteo físico. ¿Listo? Esa es como la otra acción. Cuando nosotros hacemos este proceso de conteo físico, se pueden presentar
las novedades, por ejemplo, que es lo que, digamos, de cierta manera buscamos desarrollar con esta evidencia, que si ustedes pueden hacer este proceso, eh, de pronto puedan identificar estas falencias, que en su sistema de inventarios digan que tienen 50 unidades en existencia, pero cuando contaron, resulta que tenían 45 o tenían 55, por ejemplo. Entonces ahí, pues hay que hacer un proceso de conciliación para saber cómo pues se va a ajustar ese proceso. ¿Sí? Por eso, cuando veíamos en la actividad pasada el tema de mapa de procesos, aparecía dos procesos de apoyo, que era el de las TICs y el de contabilidad, porque a partir de ellos es que se hace esta conciliación. Desde el punto de vista contable, pues vamos a decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para eh, contabilizar esas 5 unidades que ya no existen o esas 5 unidades que están de más y que supuestamente no deberían de existir? ¿Listo? Con todo este proceso, con toda esta información que nos va mostrando, desde en qué momento se empieza a generar la información o la data para el inventario, en qué puntos pueden haber fugas de información y cómo contrastar eso, llegamos al último paso, que es a las acciones correctivas, que es, pues una vez hemos hecho todas estas etapas, hemos identificado qué problemas se fueron presentando. Cuando identificamos esos problemas, es que construimos esos planes de mejora. Por ejemplo, si identificamos que en el registro en el sistema, en la sistematización, estamos teniendo un proceso muy demorado y eso está retrasando toda la operación, entonces ahí revisamos qué acciones de mejora podemos implementar. ¿Listo? Ese es el punto. ¿Cómo nosotros podemos hacer eh, un proceso de conteo de inventarios? Entonces tenemos tres maneras. La primera es el conteo general. Conteo general, si es una empresa muy grande, como por ejemplo el Éxito, Home Center y estas empresas, pues estos lo harán una vez al año o una vez al semestre. Porque imagínense ustedes ponerse a hacer el inventario de cada una de las piezas que estas empresas venden, la cantidad de referencias que deben de tener, ¿no es cierto? Otro conteo, que si ustedes lo recuerdan, fue una evidencia que hicimos, que es el conteo cíclico. Esta evidencia nosotros la hicimos cuando hablábamos precisamente de la clasificación de los inventarios. Entonces, cuando decíamos que los clasificábamos como ABC, entonces, ¿cómo hace una empresa para poder llevar un control de esa mercancía? Entonces, recuerdan que decíamos que hacen por ejemplo, si es un e-commerce, hacen un bloqueo en la página para que no se pueda comprar por un tiempo que dura esa, ese inventario. Y dependiendo de el tipo de producto, de tipo de clasificación, pues se define si ese producto se le tiene que hacer inventario de manera diaria, de manera semanal o de manera mensual. Donde llegamos que esos tipos de productos que son A, que son super premium para la empresa, lo ideal es poder hacerles un inventario diario. Los que son tipo B, que son pues importantes pero no generan un gran impacto para la compañía, se hacían semanales, y los que son tipo C, que eran como una gran cantidad de artículos que no sumaban mucho en la economía, solamente el 20%, entonces podemos decir que lo hacemos mensual. Por último, que se combina mucho con el anterior, es el selectivo. Entonces, ese selectivo, pues es ya cuando nosotros identificamos un artículo que ha presentado, digamos, como esas novedades en el control y en los registros o en los indicadores. Entonces, por ejemplo, si tenemos un artículo que nos lo están devolviendo mucho porque resulta que salió dañado. Entonces tenemos que revisar constantemente qué está pasando con ese artículo, qué está pasando con las fechas de caducidad de ese artículo para poder llevarles pues el control. Entonces, esos digamos como que son los tres tipos de control. Hablando de eso, entonces pues vamos a ver los indicadores que se pueden desarrollar acá en el área de inventarios. Entonces, en el área de inventarios eh, es común encontrar cuatro tipos de indicadores.
El primero es la exactitud del inventario. Entonces, este se genera cuando hacemos una validación entre lo que nosotros contamos respecto a lo que tenemos registrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros contamos 90 unidades de zapatos y tenemos registrados 100 unidades de zapatos, entonces, pues ahí está el control, es esa relación, ¿no es cierto? 90 sobre 100, entonces el 90%. El segundo es la rotación del inventario. Entonces, en este aspecto está mucho más relacionado hacia la parte eh, de gestión del inventario y es conocer cada cuánto estoy terminando con todas las existencias que he adquirido. ¿Sí? De nuevo, los zapatos. Entonces, si yo adquiero 100 unidades de zapatos, entonces identificar cada cuánto me estoy consumiendo esas unidades. En este caso, esa rotación de inventario generalmente se dan días. Bien. Em, bueno, digamos que rotación de inventario y días de inventario son muy similares entre los dos. Podemos decir que de rotación de inventario lo podemos dar en días o lo podemos dar en veces. A veces la rotación de inventario se establece por año. Entonces, ¿cuántas veces eh, rotó todas las existencias que tuvimos durante ese año? ¿Sí? Me lo puede dar también en número de veces. Y en días de inventario, si era más hacia lo que les comentaba, que es cada cuántos días, entonces se está consumiendo todo el inventario. Y por último, es el nivel de servicio. Pues el nivel de servicio está ya relacionado con la parte del despacho de la mercancía, ¿sí? Tiene que ver mucho con lo que hablábamos inicialmente de el ejemplo que les daba. Si yo en mi página web tengo que las personas pueden comprar 100 unidades de linternas, pero en mi inventario tenía solo 50, mi nivel de servicio se va a ver afectado, porque si establezco que puedo entregar mi inventario, o mi producto, perdón, en 3 días, pero resulta que no tengo el inventario suficiente para responder a esa compra, entonces pues mi nivel de servicio se va a ver afectado porque va a tomar más días, mientras eh, consigo pues la mercancía. Entonces, ¿qué pueden ustedes de pronto encontrar o qué se puede uno encontrar cuando hace los procesos de generación de un informe de control de inventarios? Entonces, lo más común es encontrar diferencias entre lo físico y lo que está registrado. Eso es lo más común. Otra, que era la que yo les hablaba, por ejemplo, del caso de mi conocido, es que tenemos la mercancía súper desordenada y solamente el que ha ido metiendo cajas en esta bodega sabe dónde está cada cosa. Pero si usted llega nuevo, pues imagínese la productividad que vamos a tener. Otra es la trazabilidad. ¿Cuándo se da esto? Les pasaba mucho a ellos. Ellos tenían una tasa de devoluciones casi del 20%. Entonces, ¿qué pasaba con esos artículos que llegaban a la empresa nuevamente? ¿Cómo los volvíamos a incorporar al inventario? Bien, entonces pongámonos en la idea que nosotros compramos una mercancía, por ejemplo, los zapatos, que nos salía por unidad en su momento a 100.000 pesos. Pasó el tiempo, vendí, el cliente lo revisó, no lo aceptó, lo devolvió, y si yo no tengo de forma adecuada y estandarizada, si recuerdan, la vez pasada veíamos como las reglas de inventario que habían, si FIFO, LIFO y estas, si yo no tengo bien estandarizado esto, entonces yo puedo incluir, retornar esos zapatos que me costaban 100.000, de pronto con un nuevo pedido que haya hecho, donde pagué por esos zapatos 120.000. Bien, entonces ahí es la parte de la trazabilidad. Em, Registros tardíos, cuando, por ejemplo, el proceso se lleva muy manual. Entonces, supongan que ustedes reciben la mercancía y hacen el registro en un cuaderno, ¿sí? Eh, entonces, ustedes dicen, no, pero es que yo no voy a ponerme a pasar lo del cuaderno al Excel todos los días. Entonces, lo hago al final de la semana.
Entonces miren el tiempo que va a tomar en tener la información en tiempo real, entre comillas, casi una semana. Obsolescencia, que es básicamente estos productos que no rotan y se dañan, y que no hayan indicadores, que la empresa no tenga indicadores para medir el nivel de obsolescencia de la mercancía, la rotación del inventario, el nivel de caducidad de la mercancía, el costo del inventario. Entonces, esas son cositas que se pueden encontrar muy frecuentemente en las empresas. Y uno ve empresas que facturan mucho dinero, pero que descuidan estas áreas, ¿vale? Casos que he visto muy comunes en las empresas de e-commerce, que me gusta hablar mucho de este ejemplo porque lo tengo como muy de cerca. He tenido la posibilidad de acompañar a varios conocidos que tienen estas empresas y siempre tienen esta novedad, y es que empiezan a vender, ¿listo? Empiezan a vender poco, después su negocio se expande mucho, tienen que empezar a hacer más pedidos, pero no habían planificado ni habían hecho una previsión de esta situación. Entonces, pues empiezan a recibir mercancía y no llevan una correcta gestión de sus inventarios. ¿Esto qué les genera? Pues que después se den cuenta que habían comprado unos productos que habían dicho que eran muy buenos, los compraron hace 6 meses y no han vendido ni uno, y los tienen ahí y no los han sacado. Y ese dinero ahí, pues ese dinero que está invertido, que pues está perdiendo valor, ¿no es cierto? Entonces, con esto vamos a ver cómo se hace un informe. Es un informe, es muy sencillo de hacer. Es más como ir contando un resumen de lo que uno va encontrando. Entonces ahí montemos en la película y es como si nosotros vamos a ir a una empresa y vamos a indagar de cómo se hace el proceso de inventarios, qué situaciones se han presentado, cada cuánto hacen el conteo de inventarios, cómo registran la información, qué herramientas utilizan para registrar esa información, quién hace ese proceso, ¿sí? Entonces, básicamente, como de esa indagación que uno va haciendo, es que se va construyendo el informe. Bien, es como si ustedes fueran unos auditores del proceso. Entonces, bueno, acá pues como siempre vemos un poquito de contextualización de la empresa. Esto ya es común en todos los informes que nosotros hemos hecho. El nombre, la actividad, el sector, tan, el contexto de la empresa, o sea, dónde está ubicada la empresa, qué vende, a quién le vende, ¿listo? Cuántas referencias maneja. El propósito del informe, pues básicamente es hacer un diagnóstico de el estado actual del proceso de conteo de inventarios y de gestión de inventarios y establecer algunas acciones o planes de mejora. Entonces acá empezamos la primera fase, que es el diagnóstico. ¿Listo? Primero entonces hacemos un diagnóstico como cuando uno va al doctor, que el doctor pues le empieza a preguntar a uno por qué fue. Entonces identificamos la mercancía. Entonces, ¿qué tipo de mercancía vende? De ese tipo de mercancía, ¿cuántas referencias maneja? ¿Listo? Eh, Dentro de esa mercancía, entonces sí se puede clasificar como peligrosa, como perecedera, como con alguna condición especial de manejo. ¿Listo? ¿Cuáles son el tipo de empaque y de embalaje? En este caso, principalmente de embalaje. Recuerden que el embalaje es el que está relacionado principalmente con el proceso logístico, con el proceso de manipulación y de transporte de la mercancía. Entonces, pues conocer de qué manera llega esa mercancía y de qué manera ellos almacenan esa mercancía. ¿Listo? Y si de pronto se conocen o tienen algunos productos clasificados como tipo A, ¿sí? Que son estos productos que tienen la mayor rotación, ¿vale? ¿Por qué es importante identificar estos productos? Porque serían los que nosotros le pondríamos como el ojo principalmente, ¿cierto? El segundo paso es identificar cómo está construida la bodega, ¿listo? Donde se almacena. Entonces, en este caso, es una bodega, pues un almacén grande de 150 metros cuadrados, tiene un muelle de descarga, tiene estanterías metálicas.
tiene una sección para almacenar productos pesados en el piso, ¿sí? Todo eso, obviamente, es una empresa súper grande. Pero si yo hago este mismo ejemplo, en el caso que les decía de mi amigo, pues cuando me digan cuál es su sistema de almacenamiento, pues yo voy a decir, es un primer piso de una casa que no tenía estanterías, ¿listo? Y donde toda la mercancía estaba ubicada en cajas por toda la zona, ¿sí? Entonces, dependiendo de, pues, cómo es la forma que maneja esa mercancía. Aquí en la parte de TICS, recuerden que acá es un diagnóstico, simplemente estamos viendo qué tiene respecto a los TICs. Entonces, de pronto, si tiene algún software con el que ellos registran la información, si es un Excel, si es un ERP, recuerden que un ERP es, digamos, como que engloba toda la empresa, si es un WMS, que es específicamente para el control de centros de distribución o de áreas de almacenamiento, ¿sí? ¿Cómo se registra la información? Entonces, se registra por medio de conteos físicos en Excel o se registra por medio de escáneres eh, de mercancías con una pistolita que alimenta esa, ese sistema. ¿Qué dispositivos de captura de información utilizan? Entonces, de pronto no tienen pistolas de escaneo y lo hacen en plantillas. ¿Sí? Tienen una hojita donde van llenando y escribiendo cuántas unidades van llegando cuando se recibe un pedido. Y cuál es el procedimiento de protocolo para actualizar la información de ese sistema. Entonces, era el ejemplo que yo les decía. Si la persona registra la recepción de la mercancía en su plantilla, ¿listo? Va escribiendo la información y de una vez, ese mismo día, va registrando la información en el software o registra la información en la plantilla y al tercer día va y registra en el software o en una semana. Entonces, es cómo se hace. Y por último, ¿qué políticas de inventarios tienen respecto a, por ejemplo, el stock? Si hay una política de inventario para stock mínimo y máximo que maneja la empresa, si hay una política de inventario respecto a puntos de reposición, ¿listo? O sea, en qué momento se decide volver a comprar mercancía, si tenemos alguna manera de valorar el inventario, ¿listo? Eso es sumamente importante, poder valorar el inventario. Recuerden que eso también hicimos un ejercicio de esto, que es cuando tenemos diferentes productos con diferentes precios, ¿cómo lo valoramos? ¿Lo valoramos por un método ABC o lo valoramos por un método de promedio ponderado? En este ejemplo, promedio ponderado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cojo todos los productos, ¿listo? Saco sus precios, sus cantidades y hago un promedio total de cuánto me cuesta. ¿Listo? Multiplico todo por su precio y divido por las referencias, la cantidad de unidades que hay o referencias, y ese es el valor, digamos, como promedio que tengo de inventario. Si tiene algún sistema de clasificación del inventario, ¿listo? Generalmente clasificación ABC. Y si manejan algún inventario de seguridad, recuerden, el inventario de seguridad es ese que se plantea la empresa para prever o para solventar alguna situación que se presente. ¿Listo? Esta primera parte es un diagnóstico. Entonces, bueno, ¿qué tiene la empresa? ¿Listo? ¿Qué tiene la empresa en su proceso de gestión de inventarios? Aquí, entonces, vamos a hablar de el proceso actual. Entonces, el proceso actual tiene que ver con esta etapa que yo les mostraba acá. Esta etapa. Entonces, ¿cómo llevan a cabo esa etapa? Vamos a encontrar 5 punticos de control. ¿Cómo hacen la recepción de la mercancía? ¿Listo? Entonces ahí básicamente es eh, quién la hace, qué documento se pide, cada cuánto, eh, qué requerimientos se deben de tener para esta acción. ¿Listo? Segunda fase, ¿cómo se registra la información de la mercancía cuando se recepciona? Tercera fase, ¿cómo se hace el conteo físico de la mercancía? Cuarta fase, ¿cómo se hace un proceso de trazabilidad de la mercancía? Entonces, en este es el caso que yo les contaba
de, por ejemplo, si llega una mercancía que se había vendido, que el cliente retornó a la empresa por alguna situación, ¿cómo se hace la trazabilidad de esa mercancía que había salido inicialmente y que ahora volvió a retornar? ¿Listo? ¿Cómo se lleva ese control? Y por último, ¿cómo se hace el proceso de despacho de mercancía? Entonces, ¿cuáles son las reglas que se tienen para hacer el picking? Entonces, en este caso, las reglas recuerden que era o FIFO o LIFO. ¿Listo? Y cómo se hace el proceso de empaque, ¿listo? De consolidación de la carga para despachar. Esta parte de resultado de control de inventarios, pues obviamente no la vamos a poder realizar nosotros, porque pues en la evidencia no nos vamos a ir allá a la empresa a decirle que vamos a hacer un conteo de inventarios. Si lo dejaran hacer sería fenomenal, pero no, pues muy difícil hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros nos vamos a inventar la información. Por eso, cuando veíamos inicialmente el documento, veíamos que se identifican cuáles son como esos productos ganadores, como esos productos estrella. Entonces, en este caso, tenemos 7 productos. Entonces, esos productos que son como ganadores, como productos estrellas, que serían la clasificación tipo A, eh, vamos a decir, generalmente todos los productos tienen una codificación, que es el SKU, que es la manera de identificar el producto. Tiene su nombre, propiamente que es su descripción, la unidad de empaque y la cantidad que reporta el sistema versus la cantidad real física. Cuando estamos haciendo un proceso de cotejo entre lo real y lo que hay en el sistema, entonces la ideal, pues lo que buscamos es identificar las diferencias que existen. Entonces, estas diferencias que existen nos van a permitir empezar a generar los planes de acción. Entonces, miren, por ejemplo, acá el primer producto decía que en el sistema hay 85 unidades, pero cuando se contaron habían 81. O sea, hay 4 unidades faltantes. No se sabe dónde está. Pero para el siguiente producto, para el arroz, decía en el sistema que habían 120, pero cuando se contó habían 124, habían 4 de más. O sea, no había un faltante, sino un sobrante. Bien, hay una que es el azúcar, donde dice que en el sistema hay 60 bultos, pero cuando se contaron solamente habían 55, o sea, falta 5 bultos. Entonces, esos son los problemas que uno se puede encontrar cuando hace un conteo. Y por eso, pues es que se plantean los planes de mejora, ¿listo? Y la manera en que uno pues va a resolver esa situación. Entonces acá vemos los indicadores que veíamos ahorita, exactitud en el inventario. Entonces, eh, la cantidad de referencias que encontramos sin diferencia, o sea, que lo que estaba era real, por ejemplo, en este caso esta y esta, sobre el total de referencias que nosotros analizamos. Entonces, solo 5 de 7 referencias cuadran. Entonces, por ejemplo, acción inmediata. Entonces, en este caso, pues, acá serían solo 2 de 7 referencias cuadran. O sea, ese indicador. La rotación del inventario, entonces, como les decía, se establece como número de veces por año. Entonces, generalmente está relacionado con esta formulita. ¿Listo? Que es el costo de venta sobre el inventario promedio. ¿Listo? El costo de venta sobre el inventario promedio. Los días de rotación de inventario, entonces, em, cada cuánto estoy yo saliendo de mi inventario. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que me consumí todo el inventario que adquirí. em, ¿Cuántas veces? En 365 días. Entonces, si este me dice 8 veces, entonces la rotación del inventario, que son 8 veces, es coger 365 sobre 8. Eso me va a decir cada cuánto estoy rotando mi inventario. ¿Cómo medimos nosotros acá la rotación del inventario? Generalmente lo medimos es con la venta de ese producto sobre
el costo del inventario o la inversión del inventario. Entonces, cada cuánto yo estoy vendiendo esa inversión que hice en inventario. Y el costo de almacenamiento, entonces es cuánto me cuesta almacenar el inventario para saber si me está saliendo muy caro o no. Por ejemplo, un error típico que se presenta en la parte de costos de almacenamiento y es cuando a veces las empresas compran por promoción. Entonces dice, vamos a comprar un producto que me lo están dando de promoción, vamos a comprar mucho volumen, pero resulta que a futuro le está saliendo más caro mantener ese inventario que haber esperado comprar una cantidad y después haber vuelto a hacer la inversión de compra. Esos son los indicadores que se encuentran generalmente en el área de gestión de inventarios. Listo. Con esos indicadores, entonces uno puede empezar a identificar los hallazgos. Básicamente es analizar la situación. Entonces, em, analizar pues nuestros inventarios, ¿no es cierto? Y aquí, entonces, según los hallazgos que encontramos, vamos a identificar posibles causas y efectos. Entonces, exactitud en el inventario 71.4. ¿Qué impacto tiene que tengamos una exactitud en el inventario baja, un impacto alto? Entonces, ¿por qué? Porque hay un conteo único que no se verificó, o sea, no se hizo, por ejemplo, 2 veces. Productos vencidos en almacén activo. ¿Qué impacto tiene que existan productos vencidos en el almacén? Pues súper alto, porque no se está aplicando la metodología FIFO para hacer un control sistematizado del producto, como el ejemplo que yo les daba en su momento cuando hablamos de esto, que es, eh, yo tengo mis laticas de atún en la alacena, voy, compro en el mercado del mes las laticas de atún, llego y en vez de coger la que tenía ahí en la alacena y ponerla de primera, las pongo debajo y las otras las pongo encima. ¿Listo? Pues esto a futuro va a hacer que eso se dañe y me genere un problema de producto vencido. ¿Qué problema existe si, por ejemplo, hay devoluciones de artículos sin que se vuelvan a sistematizar? Entonces, pues en este caso es alto, porque yo no voy a poder hacerle una trazabilidad adecuada a esa mercancía y no voy a saber, pues, de qué lote pertenece y va a ser un poco más difícil poderla costear. ¿Listo? Y por último, eh, si no tengo un sistema establecido para la reposición del inventario. Por ejemplo, ahí se pueden utilizar metodologías como la LOQ, que es fundamental para la reposición de inventarios, para saber cada cuánto y cuántas unidades debo de pedir para poder tener pues, un inventario óptimo. Y por último, aquí son las acciones de mejora. ¿Listo? Las acciones de mejora, entonces se relacionan con los problemas que veo. Entonces, esa actitud en el inventario, ¿cómo lo puedo mejorar? Entonces, una acción de mejora siempre tiene estos componentes. Tiene, pues, la acción que se va a hacer, quién es el responsable de esa acción de mejora, cuánto tiempo se espera implementar y cómo se va a medir si se logró o no, si esa acción que hice, pues, fue eficiente o no. Entonces, cuando ustedes vayan a construir planes de mejora, ¿listo? Recuerden siempre construirlo con esos 4 elementos. La descripción como tal de lo que se quiere hacer, el responsable, que es el que va, pues finalmente va a estar poniéndole la cara a la situación, el plazo que se establece para desarrollar esa acción que se plantea y cómo finalmente yo voy a medir si eso que planteé sirvió o no. Por ejemplo, en los productos vencidos, que es la segunda, dice aplicar metodología FIFO, hacer un inventario de depuración inmediata de productos vencidos. ¿Listo? ¿Quién es el responsable? El coordinador de logística.
¿Cuánto tiempo le damos? Una semana. El tiempo o el plazo también está determinado por el impacto que tenga eh, esa acción, ¿listo? O la situación que se está presentando. Y segundo, por la capacidad que yo tenga de implementar esa acción. Entonces, por ejemplo, hacer un proceso de depuración de inventario y empezar a aplicar la metodología FIFO no me va a tomar más de una semana. Pero, por ejemplo, diseñar procedimientos de estandarización de recepción de devolución con registro obligatorio en SIGO, pues va a ser muy difícil que yo estandarice un proceso en una semana. Entonces, quizás me toma 3 semanas, otros me toman un mes. ¿Bien? ¿Eso de qué depende? Entonces, de la complejidad de la implementación del plan de mejora y de el riesgo que tenga continuar con esa situación, ¿listo? De la urgencia que se tenga para solucionar esa, esa situación. Ese es el informe de inventarios. Entonces, bueno, acá simplemente es escribir esto en un diagrama Gantt, según los meses que planteamos o las semanas. Esa es la estructura de un informe ejecutivo de gestión de inventarios. Entonces, miren que fuimos haciendo cada una de las etapas. Primero, se hace un diagnóstico. Entonces, aquí nosotros nos montamos en la cabeza como que somos una empresa que audita los procesos. ¿Listo? Entonces, auditamos el proceso de gestión de inventarios. ¿Cómo se hace? Lo primero que yo hago es un diagnóstico. Luego de que hago un diagnóstico, entonces hago un levantamiento de la información relacionado, pues, en este caso, con todo el proceso de conteo del inventario. Posterior a ello, entonces identifico qué problemas se presentaron o qué problemas se están generando esas novedades encontradas en la gestión de los inventarios para que con esos problemas identificados, pues poder generar propuestas, generar un planes de mejoramiento para, para solucionar esos problemas. Eso básicamente es lo que hace una acción de auditoría para, para cualquier proceso, en este caso para la gestión de inventarios. Eso fue lo que nosotros, por ejemplo, hicimos cuando analizamos estos e-commerce con otro amigo que también es instructor. Pues lo primero que hicimos fue ir a mirar cómo hacían los procesos, qué estaba pasando, qué problemas tenían. Luego de ello, pues eh, hicimos un levantamiento de información y con eso, pues detectamos problemas que se estuvieran presentando y con los problemas que se estuvieran presentando se priorizaron por nivel de complejidad y nivel de afectación a la empresa y se propusieron planes de acción. ¿Qué surgió de ahí? Pues de ese diagnóstico que se hizo, surgió que primero, pues se debían de adquirir una serie de estanterías para ordenar la bodega. Segundo, pues que se debían de eh, almacenar esta mercancía con una clasificación tipo ABC según el criterio de rotación. Tercero, otra opción, propuesta de mejora que se implementó, entonces era estandarizar el proceso de, eh, de picking con las órdenes de compra. Y cuarto, la otra opción la otra plan de mejora que se estableció, la atracción de mejora, fue relacionado con los procesos de packing, de construcción de los pedidos y despachos a las transportadoras. Entonces, bueno, pues eso ayudó mucho a disminuir los costos que se tenían por almacenamiento y por productos eh, sin rotación. Entonces, eso es lo que se hace y para eso sirven esos informes, ¿vale? Entonces, recapitulando para que tengamos en cuenta qué vamos a hacer en la evidencia. De nuevo, eh, si les queda fácil hacer esta en trabajo de campo, ideal, ¿listo? Porque pues hay mucho más interacción. Si de pronto no les queda fácil hacerlo como trabajo de campo, entonces pueden desarrollarlo, ¿sí? Pues imaginando o inventando
las situaciones, ¿vale? Lo ideal es que podamos construir este documento, este paso a paso, esta plantilla. Bien, entonces si lo podemos hacer trabajo de campo, súper, ¿vale? Porque ustedes pues pueden consultarle al área del coordinador logístico eh, esta acción, cómo lo hacen, siguiendo como este formato. Si es muy difícil, entonces lo pueden hacer inventado, siguiendo este formato. Lo que buscamos con la sesión y lo que buscamos con esta actividad es que, uno, pues conozcamos que hay como un procedimiento. Dos, que entendamos la importancia de este procedimiento, cómo impacta en las empresas. Y tres, pues que sepamos cómo se construye y de qué manera pues desarrollamos los planes de mejora, ¿vale? No sé si tiene alguna pregunta, si quedó claro, comentario. Veo por aquí, ya volví por aquí otra vez. Muchas gracias, Daily, por la manita arriba. Ya volví por aquí otra vez a la pantalla. Gracias, Remberto. Veo que Fernando tiene la mano levantada. Buenas noches, doctor. Hola, Fernando, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, Fernando. Hola, hola. Ahí lo Le iba a hacer escuchamos. le iba a hacer una pregunta. Dentro de esas formas de mejora o esa diagnóstico de mejora, por lo menos yo en algún momento de mi carrera vi una novedad, pues no sé cómo se le pueda llamar a eso, donde se manejaba doble inventario dentro de mi carrera, y lo he visto en algunas empresas, donde se manejaba eh, el tipo Cardex, hoja Cardex, y con WMS. Resulta Ujú. que eso que generaba una mala trazabilidad de inventarios y una duplicación de material, o en su defecto, eh, muchas de las veces se le daba movimientos erróneos a material. Pero en la vía militar pasa que los camuflados todos son numerados. Y resulta que nosotros manejábamos allá un sistema de WMS pegado a la plataforma SAP, pero así se llevaba también una hoja Cardex muy aparte de lo de WMS. Entonces, al pasar eso, ¿qué pasaba? Por eso hay que hay muchas investigaciones por tráfico de material, porque decían, no, un camuflado serial tal está en el Caquetá, y resulta que no estaba en el Caquetá, sino estaba en La Guajira. ¿Y por qué? Por la mala trazabilidad de ese doble inventario. Dentro de esas opciones de mejora, o eso se puede plantear, y sé que pasa en varias empresas que se maneja doble tipo de proceso de inventario. Se puede manejar ese como falencia. Claro, Fernando, muchas gracias ahí por ese muy buen ejemplo. Y totalmente, y eso, digamos que puede pasar en muchas empresas, ¿sí? O sea, eso se puede hacer en una hoja Cardex, pero también las personas lo pueden llevar, por ejemplo, en un Excel. Eso puede pasar. Y pasa mucho, digamos, en empresas que son micro o medianas empresas, donde de pronto el dueño del chuzo, entonces es a veces como muy reacio a la parte tecnológica. Entonces dice, no, lléveme la información en una hojita, ¿sí? Pero después llega el hijo o hija y le dice, no, hay que automatizar, entonces vamos a llevarlo en un Excel. Pero entonces el señor sigue diciendo, no, pero lléveme en la hoja y en el Excel. Entonces, efectivamente pasa esa situación, que después, como no está estandarizado el proceso, cuando se hace la recepción de la mercancía, pues entonces algunas veces pueden hacerlo en la hoja, otras veces en el Excel, otra vez en la hoja en el Excel, y pues eso al final se va a volver una locura, que pues es el ejemplo que nos está dando Fernando, que se hacía con un Cardex, esto que es un instrumento específico para inventarios, y en un software. Entonces imagínese si el auxiliar de inventario, cuando llegaba la mercancía, decía, no, yo lo registro acá y después lo pongo allá en el software, y si lo olvidaba, pues ahí puede que sucedan esas novedades. Y eso pues puede ser muy común. Eso es una acción de mejora. Pues, instructor, pues nosotros pues lo comento, ¿por qué? Porque como o sea, lo he visto en varias empresas cuando lo manejan así con Cardex. ¿Y qué pasa? Porque por lo menos nosotros
en la parte de la vía militar donde maneja la parte de logística. Nosotros manejábamos centros de costos logísticos, entonces se creaban directamente en el SAP. Entonces, un ejemplo, un centro de costos logísticos para comunicaciones, un centro de costos logísticos para intendencia, un centro de costos logísticos para armamento, un centro de costos logísticos para material transitorio, un centro de costos logísticos para material de oficina, todo lo que es esto, bienes inmuebles y todo muy, muy estandarizado aparte. Pero entonces cuando se hacía trazabilidad con el CARDES, resultaban cosas o en otros sitios o con códigos similares una cosa con la otra. Y pasaba mucho, por lo menos eso se ha escuchado mucho, por lo que le decía, lo de material de camuflados. Entonces, como ellos dan un código, entonces resulta que los códigos resultaban repetidos de un lado a otro y no se sabía ni por qué y cómo hacían ese proceso. Entonces empezábamos a tener ese problema de hacer investigaciones de dónde y por qué, de dónde se había salido, de dónde había salido el material, porque como también habían centros de costos logísticos para entregar todo tipo de material, entonces una cosa era de pronto entregarle un centro de costos logísticos de material de intendencia oficiales, otra a suboficiales, otra a soldados. Entonces eso generaba como dicen, un desorden que no había un control directo y lo he visto en empresas como Coca-Cola. Exacto, Pasa igual. sí. Sí, empresas, pasan en empresas pequeñas o grandes. Eh, Creería que pues en las empresas grandes suele generarse es por eso, ¿no? Porque desde un momento, desde un inicio hay como una planificación y cuando empieza a crecer todo el proceso, pues ya es como que no somos proactivos frente a la acción, sino más reactivos. Entonces mirar cómo se soluciona, qué podemos hacer para ir solucionando y ir mejorando. Pero eh, de cierta manera pues tenemos como esas acciones, esos espacios de mejora para nosotros poder aprender y aportar, ¿sí? Y pues identificar esos problemas y poder solucionar. Pero sí, esa situación que nos comenta Fernando es muy común. Fernando la vivió allá con el tema del ejército. Yo no la viví con las e-commerce que he acompañado, porque ellos solamente llevaban un inventario que era un Excel, pero es muy común, sí, encontrarlo así, que lleven doble inventario en dos plataformas diferentes. Muchas gracias ahí, Fernando, por esa buena experiencia. Queda muy al punto. Listo, muchachos. O todo lo molesto también, qué pena. Bueno, ya no más fuera de la clase. Eh, no sé, creo que ya yo envié el listado. Mañana hay una reunión de representantes de centro para hacer aclaración y quisiera saber si de pronto alguno de nuestros compañeros tiene algún tema de aclaración frente a lo de el apoyo y sostenimiento, porque se va a tocar ese tema porque el centro no informó, mejor dicho, que qué problema para buscar el acto administrativo con el que quedaron nombrados los de apoyo y sostenimiento. Y pues mañana se va a tratar de poner un derecho de petición para que nos aclaren bien, porque de la ficha nosotros solamente salió Erika Canchalá, que es la única que tiene apoyo, sostenimiento, pero sé que varios acá pasaron esa solicitud, pero no sé el por qué o en qué parte del proceso quedaron y si hay algunos que tengan, porque creo que Mónica se contactó conmigo con una novedad, pero no sé si alguien más tenga novedad, entonces sí le agradecería, director, que pues los que tengan novedades y que sí crean que pueden o deben merecer el apoyo, sostenimiento y tengan razones de peso para mañana tocar ese tema. Ah, sí, sí, porque yo tenía ahí en la lista, eran como cuatro de esta ficha, cuatro o cinco, según, si mal no estoy, que había visto en un archivo que me solicitó la coordinación que enviara. Pues que enviara no, sino como que validara. Y serán como cuatro o cinco. Entonces sí, pues si alguno de ustedes por aquí, muchachos, estaban como con esa situación, es comentárselo a ella, Fernando. Igual, sí, también vi que usted se lo comentó a ellos ahí por el chat. Eh, entonces, pues, esperar a ver si nos dan respuesta para que se pueda comunicar mañana. Porque sí es raro, yo tenía ahí en mi cabeza que sí eran como cuatro o cinco que se habían postulado. Listo, Buenas muchachos. noches, Muchas Fernando. gracias, Qué doctor. pena. Larica. Fernando, ¿me puedes responder al interno, porfa, que te envié un mensaje sobre una duda que tengo, pero no me has respondido, porfa?
Ya te la respondo. ¿Mónica? Erika, ya te la Erika. respondo, ya verifico. Ya te la respondo que yo en la tarde sí le escuché el mensaje, realmente que no había tenido disponibilidad y dije que voy a esperar a la clase para ver si hay más novedades parecidas a la tuya. Vale, Listo. gracias. Listo, Fernando, muchas gracias ahí por el apoyo. Voy a tener la grabación. Muchas gracias, muchachos, aquí por estar.